Soy Marcela Ibarra desde México, desde Puebla, y esto es parte del proyecto de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Y hoy vamos a estar conversando con una muy querida amiga. Ella es Guadalupe Corro, conocida aquí en la región de Puebla e incluso más allá como Lupita. Y bueno, pues Lupita, bienvenida a este espacio. Gracias, Pues gracias por nos la va, invitación. Para no, mí la verdad es un honor que me hayan considerado y además me encanta la oportunidad de compartir un poco de mis vivencias. Muy bien, Lupita. Bueno, pues justamente la idea es que te sumes a estas 1,000 mujeres que forman parte de este proyecto, en donde lo que nos interesa es recoger la memoria de cada una de ustedes, de estas 1,000 mujeres que en América Latina han impulsado y generado pues procesos de transformación en sus comunidades, en sus espacios, en sus entornos. Y pues eso, la idea es que empecemos ahora sí que desde el principio, que nos cuentes un poquito de tu niñez, de cómo creciste, en qué contexto creciste, cómo era o cómo es tu familia, ¿no? Justamente en ese momento donde te fuiste formando. Muchas gracias. Bueno, mi nombre completo es María Guadalupe Corro Fernández y como dices, todo el mundo me dice Lupita. En las comunidades me conocen mucho como la maestra Lupita, porque por muchos años fui docente en las comunidades. Pero bueno, mi infancia transcurrió en un barrio típico de Puebla, el barrio de Santiago, con una familia donde éramos 6 hermanos, todos seguiditos, entonces todo se hacía en colectivo y desde pequeña pues aprendes que tienes que compartir, ¿no? Que antes que tú pues somos 6 y que todo se reparte entre 6, tanto en la comida como los postres, los juegos, las obligaciones. Entonces aprendes a caminar así en grupo, ¿no? En equipo. Mi papá y mi mamá siempre buscando que estuviéramos juntos, la convivencia familiar muy fuerte en el aspecto deportivo, cultural, y también cuando estaba en secundaria, es decir, como a los 12 o 13 años, mi mamá entra a trabajar a una escuela para niños con discapacidad, se conocía como de Crowley, no sé si se sigue llamando así, y entonces me pidió que fuera yo a ayudarle una vez a la semana, iba yo a jugar con los niños. Entonces, ver niños con síndrome de Down, niños autistas, así me movía mucho el tapete. La verdad es que sí, desde ahí me empezó a mover muchísimo el tapete. Después yo estudié en un colegio de religiosas, Josefinas, y con ellas formé parte de la Liga de las Misiones que manejaba el clero diocesano, y ahí empecé a ir a misiones en la Sierra Norte de Puebla. El estado de Puebla tiene 7 grupos étnicos, ¿no? Entre nahuas, totonacos, otomíes, etcétera. Y la Sierra Norte se caracteriza por un alto porcentaje de población indígena, como les decimos acá, pero iba más en el sentido de la evangelización. Y claro, desde aquí toda una preparación y además siempre con el sentido de que si recibes, tienes el compromiso, mientras más recibes, más debes dar. Pues vas creciendo con esa filosofía, no solo con la familia, sino en la escuela y también con este grupo con el que entré. Y posteriormente, bueno, ya estando ahí, yo conozco a una gran mujer que es María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, que nos fue a dar una plática y cuando yo la vi, digo, yo a mis 15 años y ella de 20 y tantos años, pero trabajando en la Sierra de Puebla en un proyecto, que yo la vi y dije, quiero ser como ella, ¿no? Después de escuchar y de saber lo que ella hacía, lo que vivía y cómo se enfrentaba. Claro, tiene una personalidad muy fuerte, y parece que nada la detenía, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ser como ella cuando sea más grande. Después yo entro a estudiar el bachillerato o preparatoria, como se le conoce, educación media superior,
con los jesuitas en el Instituto Oriente y parte de nuestra formación implicaba un trabajo de voluntariado. Entonces, desde el primer año me tocó trabajar en alfabetización, me tocó trabajar en ir a bañar a viejitos, en ir a orfanatorios a organizar juegos. Entonces, pues siempre en ese sentido de compartir, de dar, de dedicar tiempo, no el tiempo que te quede libre, sino que sea parte de tu vida. Y además estaba en el grupo de canto con los jesuitas y eso mismo también nos llevaba a organizar otro tipo de labores. Entonces, luego vino el divorcio de mis padres, una situación muy fuerte que me afectó y no terminé la prepa, sino que como me quedé un poquito a la mitad, pero mi mamá en el sentido de no te puedes quedar sin estudiar, entonces me metió a estudiar. Yo dije, bueno, pues que sea trabajo social y me metí a la escuela de trabajo social y ahí nos tocaban hacer prácticas en diferentes lugares. Me tocó hacer prácticas en un centro de personas con problemas mentales. Me tocó hacer prácticas en un orfanatorio y ahí encontramos pues una situación muy difícil de violación a los niños que nos llevó a hacer denuncias, a hacer una serie de cosas que como consecuencia pues perdí la carrera, se me perdieron documentos y todo, y entonces al sentirme tan impotente de no poder hacer cosas porque te enfrentas con un Estado y con una iglesia que están metidos en la bronca, y entonces empiezas como a desconfiar de todo mundo y decir, pues yo ya no quiero pedir ayuda a nadie, lo que tenga que hacer lo tengo que hacer por mí misma. Regreso a terminar la prepa porque pues, ya no me dejaron seguir estudiando por toda la situación que se dio. Y luego estando en la prepa ya hay la oportunidad de conocer una congregación religiosa, Sociedad de María Reparadoras, que es una congregación de Bélgica, que trabajaban mucho en conjunto con los jesuitas. Entonces yo estuve participando con ellas en varias labores acá en Puebla, y luego estuve con ellas de misiones en Tabasco, y eso me llevó a querer formar parte de esa congregación. Solicité mi ingreso, tomé los ejercicios de Loyola, solicité todo así formalmente, me aceptaron y entré al aspirantado, no era el noviciado, era el aspirantado. Tomaba clases, era yo la única aspirante, entonces era alumna exclusiva, tomaba clases, pero vivía en una colonia obrera en Guadalajara, y entonces con los jesuitas, ahí estaba el noviciado de los jesuitas, entonces tomaba clases con ellos, que era análisis de noticias, manejo de grupo, todo lo de cooperativa, educación popular, todo eso, tomaba diversos talleres con ellos. Entonces todo eso me fue abriendo como muchas puertas para ir definiendo qué quería hacer. Y también participaba yo en la cooperativa que se había formado en la colonia, ahí en esa colonia, y participaba en pastoral juvenil y pastoral de niños. Después, por situaciones de salud, yo ya no sigo con las religiosas, me regreso a Puebla, empiezo a trabajar y luego entro a la universidad, entro a estudiar antropología, pero yo sentía que me ahogaba, acostumbrada a estar siempre trabajando con la gente y todo. Después de 2 semestres, yo estaba así como que yo quiero ir a comunidad, no quiero estar metida aquí todo el tiempo, porque además era de esas universidades medio exclusivas acá en México, entonces que no tenía nada que ver con lo que yo soñaba para el futuro. Y afortunadamente una profesora me vinculó con los lasallistas y me fui a un proyecto de la Sierra Norte de Puebla, un proyecto educativo de telesecundarias, que es permitir el acceso a adolescentes al nivel de secundaria que de otra manera no tendrían posibilidad de seguir estudiando. Era un modelo que se estaba implementando en todo el país y me tocó desde ir a apoyar en las faenas y en la construcción de la escuela y al mismo tiempo dar algunos talleres a los chavos, porque además había un albergue para los chavos y vivían ahí, y
ahí el problema que yo tuve fue que eran poblaciones donde los adultos eran monolingües, pero de náhuatl. Entonces me pidieron hacer un censo y pues los estudiantes se ofrecieron y me acompañaban a ir a entrevistar a la gente para hacerle de traductores. Y luego me pidieron que participara en alfabetización. Entonces era como un trueque con las personas de yo te enseño esto y tú me enseñas del náhuatl, ¿no? Y entonces así estuvimos intercambiando. Hubo gente que decía, enséñame a que yo aprenda a hacer mi firma. Yo estaba muy emocionada porque decía, sí, sí, sí. Y lo primero fue enseñarles a hacer su firma. Y en el momento que aprendían, no a escribir, sino a dibujar su firma, porque no necesariamente es que supieran leer, dejaban de asistir. Lo que pasa es que ya para todos los trámites ya no les aceptaban la cruz para firmar, tenían que aprender a escribir su nombre. Entonces, por eso de repente yo dije, ay, miren, sí tuve poder de convocatoria porque me llegaron bastantes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te van enseñando, que es otra manera en la que, como debes de caminar con la gente y que te pueden chamaquear muy fácilmente, ¿no? Pero bueno, finalmente ver la calidez de la gente, cómo te reciben, cómo te comparten lo poco que tienen. Me tocó quedarme alguna noche en las rancherías porque pues, no había, son comunidades que solamente llegas a través de veredas y eso me permitió adentrarme más en una realidad del país, ¿no? Y después regresé pues a continuar con la carrera, pero cada vez que había receso o vacaciones, yo me iba nuevamente a la sierra a trabajar allá. Y posteriormente hubo la oportunidad de irme a hacer el servicio social a una comunidad en la sierra de Veracruz, igual con un proyecto lasallista, donde era también una telesecundaria. Entonces mi servicio social fue dar clases en telesecundaria y los chavos de la telesecundaria, los de tercer año, a su vez eran alfabetizadores en sus rancherías o en sus pequeñas comunidades. Entonces a mí me tocaba coordinar y dar acompañamiento en estos grupos de alfabetización con los que había que reunirse a las 4 o 5 de la mañana antes de que se fueran para el campo, o a las 7, 8 de la noche ya que regresaban del campo. Era una zona donde no había agua, no había transporte, no había luz, y aprendes a vivir con todo eso, ¿no? Aprendes a vivir con la naturaleza, pues había manantiales, había ríos, la gente, nos alumbrábamos, la gente en las rancherías tenían sus botecitos que llenaban con petróleo y le ponían el pabilo, no sé cómo se llama, para prender, y tú les estás ahí platicando con ellos y de repente con tantito viento que hiciera, todo se mueve, ¿no? Y así estaban escribiendo, pero bien metidos, intentando aprender a escribir, y uno piensa que están madrugando para irse al campo y se dan el tiempo para esto, ¿no? Regresan cansados del campo y ahí están puestos para hacerlo, ¿no? Y además de buen ánimo, de sonrisa fácil, te ganan, ¿no? Te cautivan, porque además es poco lo que requieren para encontrarle sentido y felicidad a lo que están viviendo, a pesar de que viven situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces ahí yo iba por 6 meses, pero me quedé 3 años, me encantó y me quedé 3 años en la telesecundaria y luego trabajando también con comunidades eclesiales de base en la región, que también fue un aprendizaje muy fuerte, que es otra manera de vivir tu religión, pero con un compromiso diferente. Y luego, después de eso, me fui a Jalisco a trabajar a una comunidad, a un centro educativo que atendía a grupos, a huicholes, que es otro grupo étnico de la región de Jalisco y Nayarit, donde me tocó no implementar, sino diseñar el programa de desarrollo rural a nivel técnico, no a nivel licenciatura, porque los chavos estudiaban la prepa o bachillerato y al mismo tiempo tenían que hacer la carrera técnica, pero no tenían diseñado todo el currículum ni los programas. Entonces estuve ahí un año y me tocó trabajar todo eso. Después por cuestiones de salud. Lupita, hacemos nada más aquí una pausita porque creo que es muy interesante que pudieras explicar un poco en qué consiste esta formación técnica
de los chicos y de las chicas que viven en contextos rurales, ¿no? Creo que tú has tenido ahí una experiencia muy importante y creo que vale la pena que nos expliques un poquito sobre eso. Sí, claro. La formación técnica tiene que ver con que hay un conocimiento y reconocimiento de la realidad de nuestros jóvenes que difícilmente pueden llegar a la universidad por situaciones económicas, situaciones culturales o situaciones de lejanía de los lugares donde viven. Entonces, lo que se ha buscado siempre, tanto en la educación pública como en la educación privada, es darles elementos más allá de solo lo que es la educación para acceder a la universidad, sino también que tengan herramientas para poder llevar a cabo proyectos que les permitan tener ingresos, proyectos productivos, proyectos comunitarios, y que en caso de no seguir estudios universitarios, porque y además muchos no quieren ir a la universidad, quieren aprender ciertas cosas, pero no quieren ir a llegar al nivel universitario, algunos porque la economía no se los permite, porque a pesar de que tenemos una educación pública de que habla de que la educación es gratuita, pues finalmente implica un costo para las familias, porque el chavo a lo mejor no paga colegiatura, pero está en una edad en que las familias ya están esperando que aporten ingresos para la sobrevivencia familiar. Entonces, y no tienen el tiempo ni la economía para esperar a que el chavo tenga los 22 o 23 años que concluye estudios universitarios y trabajar. Entonces, lo que se busca con esto, y porque más adelante me tocó seguirlo trabajando, es que al estudiar su bachillerato también salgan como técnicos en algún aspecto, y en este caso era en desarrollo rural, porque buscaban formar también promotores comunitarios, ¿no? Para poder promover otro tipo de proyectos en la región. Entonces, van haciéndolo simultáneamente, porque además a ese centro educativo llegan de todas las comunidades, viven ahí, igualmente viven ahí, y entonces eso nos permitía a nosotros tenerlos todo el día. Entonces, ya en las tardes teníamos más actividades extraescolares y más empecemos a hacer diagnósticos, a hacer censo, ir decidiendo, entonces nos permitía complementar mejor su formación. Oye, Lupita, otra pregunta que te quiero hacer. Bueno, nos has platicado, te fuiste bien rápido de tu niñez y luego te fuiste de corrido más hacia tu adolescencia y luego tu formación y demás. Pero antes de que sigas compartiéndonos esto, justamente te quiero preguntar, ¿qué tan complicado fue para ti en términos emocionales, separarte de tu familia e irte a las comunidades, ¿no? Porque creo que no es un proceso sencillo, pero así como nos lo vas contando y narrando, pareciera que fue fácil, ¿no? Más bien si nos puedes compartir, ¿no? Todo eso, cómo viviste esta separación, ¿no? De dejar a tus los seis que eran, los seis hermanos juntos durante mucho tiempo y de repente que tú también te fueras hacia otro lugar fuera de este grupo familiar. ¿Cómo viviste ese proceso? Pues fíjate que tiene que ver mucho la formación familiar, ¿no? Es decir, te están ayudando a que te vayan creciendo las alas para que después vueles. Sí pasas por momentos de, ¿y quién me mandó a estar aquí? Mejor me regreso con mi familia, ¿no? Sí, vives momentos de soledad, momentos de que, aunque las comunidades, la gente es muy cálida, hay ciertos procesos personales que uno vive que no fácilmente compartes con la comunidad, sino que necesitas gente que tenga otro tipo de formación y experiencia para que te pueda acompañar en tus propios procesos. Afortunadamente, siempre tuve gente que me fortaleció en ese sentido, con las religiosas, con los jesuitas, con amigos, gente que me fue apoyando mucho, ¿no? Y más adelante, pues formando equipo, ¿no? Formando equipo con Mon y con Brent, pero eso ya fue posterior. Pero aquí, por ejemplo, yéndome a Veracruz, yo llegué con un equipo de trabajo donde había extranjeros y mexicanos de diferente formación, pero todos vivíamos en la misma casa y yo sentía que llegaba a una gran familia porque igual se repartían obligaciones y todo como era en la casa. Entonces, no extrañas tanto porque estás viviendo eso
y además las familias te adoptan, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de esto de hace casi 40 años y son familias con las que yo sigo teniendo contacto, sigo llegando a la comunidad y me reciben como si estuviera viviendo ahí. Entonces, te adoptan, te protegen, te procuran y te llenan de cariño, ¿no? Entonces, creo que los mismos contextos y sobre todo el ir abierta a conocer, ¿no? No a pensar de yo soy quien trae la verdad, yo soy la mejor, o a quejarte de que si la comida, que si los servicios, sino a adaptarte a lo que está viviendo la gente y a tratar de caminar con ellos. Eso también hace una gran diferencia de cómo te acogen, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que cuando tú llegas a una comunidad, al médico, al maestro y al cura se le abren las puertas, pero inmediatamente. Ahora, depende de uno mantenerlas abiertas, ¿no? Claro. A mí cada generación que entra, pues son 40 chamacos, 40 familias. ¿Cómo cuántos alumnos han pasado por tu vida, Lupita? Un montón. Bueno, eres una maestra jubilada ahora, ¿no? Entonces, como haciendo cuentas, como cuántos han pasado por tu vida. Pues mira, de Tlapanalá, fácil como unos 400, como 400 alumnos de unos con los que me tocó convivir un año, con otros 2 años, con otros 3 años, ¿no? Y de ahí, pues con las familias, ¿no? Que a lo mejor de ahí estamos hablando de por lo menos unas 100 familias. En la Sierra Norte, en San Andrés Yahuitlalpan, donde fue mi primera ida así formada a la comunidad, donde digo que hicimos el censo, ahí fueron también como 40 familias con las que conviví estrechamente, porque además llegas a sus comunidades y te quedas a dormir en sus casas y te metes a las actividades con ellos, ¿no? Luego, en Osolco también fueron como 200 alumnos, otra comunidad en la que estuve, una comunidad indígena, que ese fue mi cierre en la educación en el medio superior y que fue una bendición para mí porque me tocó integrarme un equipo con un director que pudimos trabajar muchas cosas. Y entonces así, o sea, en cada comunidad, bueno, en Pahuatlán igual, fueron como 30, en Aljojuca fueron 25, porque además era un modelo en el que tú recibes al chavo y lo acompañas hasta que se gradúa, te vuelves como su tutor y buscas asesores que te ayuden para que puedan aprender, pero no abres nuevos grupos. Ese grupo lo tomas al principio y hasta que se gradúa. Y dura entre 2 y 3 años dependiendo de cómo están viviendo su proceso. Entonces, y en Ayahualulco, ahí también fue otro, fueron 3, 4, 5, fueron también como 150 alumnos, pero también fue trabajar mucho en la comunidad, porque como estaba con lo de alfabetización, estábamos también en pastoral y participamos mucho en las faenas y todo, porque el equipo trabajaba con un sentido comunitario, no solo la escuela, sino toda la comunidad. Entonces también fueron no solo la comunidad de Ayahualulco en este caso, sino todas las rancherías de los alrededores, ¿no? Y algunos chavos se quedaban a vivir con nosotros porque se hacían mucho camino a su comunidad, entonces se quedaban con nosotros toda la semana. Entonces nos volvíamos un poco sus papás y sus mamás del tiempo que estaban, ¿no? Entonces, y en Jalisco sí fue un mundo de gente, pero mi vinculación, como era más metida en la cuestión del diseño, sí daba algunas clases y algún pequeño acompañamiento, pero eran tantos alumnos que pues te dedicabas exclusivamente al área que te tocaba, ¿no? Porque ya era todo un centro educativo muy en forma, y entonces, pero siempre tienes a unos a los que les dan un acompañamiento porque confían en ti, entonces se acercan más, ¿no? Entonces, y habíamos una planta docente bastante grande, ¿no? Después de ese No, sí, y te quería yo preguntar, bueno, con tantos alumnos que has tenido,
¿cuáles han sido, no sé si tengas el recuerdo, así algún recuerdo entrañable? Yo sé que tienes muchos, ¿no? Porque bueno, debo decir que también a quienes nos estarán escuchando que pues, llevamos muchos años de conocernos, ¿no? Tú fuiste de hecho mi maestra primero en la universidad, ¿no? Afortunadamente de esas asignaturas que siempre dicen que son de relleno porque no son del tronco más importante de la carrera, pero fue muy afortunado verte tenido como maestra y luego nos encontramos años después, nos hicimos amigas y luego también compañeras de trabajo. Entonces sé mucho a través tuyo, pues, que has tenido historias entrañables también con tus estudiantes y no sé si nos puedas compartir alguna, pues, ¿no? Porque también eso va dándole un matiz muy particular a tu trabajo, que ya después también te pediré que nos compartas a tu trabajo comunitario, ¿no? Pero en esta relación con tus alumnos, ¿alguna historia entrañable que recuerdes? Sí, bueno, tengo, lo que pasa es que ya después, ¿no? Años después, bueno, yo regreso a dar clases en universidad por cuestiones de salud de mi madre y aprovecho y hago una maestría también y trabajo en investigación, pero siempre me faltaba un poco este aspecto de estar en comunidad, pero se da la oportunidad después porque entro en un proyecto de gobierno con la Comisión Nacional del Agua y fue trabajar con los campesinos en el distrito de riego acá en Puebla, que era maratónico el asunto, pero lo que buscaban era pasar la administración del Estado a que lo administraban los propios grupos de campesinos en las comunidades. Ahí sí fue maratónico porque trabajamos como con 15,000 campesinos, algo así. Entonces era de asamblea en asamblea en asamblea, ¿no? Después yo vuelvo a regresar al área educativa, y es cuando entro en Aguatlán, donde la gente me adopta, me cuida, era impresionante cómo me cuidaban, cómo me protegían, y me quedó muy claro una vez que estoy en el área que nos habían asignado en lo que construían el bachillerato, que esa área era la cárcel, ¿verdad? Era el cuartito de que funcionaba de cárcel, pero pues no había otro espacio y ahí con mis chavos trabajábamos. Y luego ya me quedaba yo tarde trabajando ahí y veo que don Nicho, el presidente de Padres de Familia, se quedaba ahí y le digo, don Nicho, no se preocupe, yo nada más subo por la vereda y llego a la casa, yo vivía con una familia. No, maestra, yo le espero y yo le espero y digo, no se preocupe porque todavía voy a estar aquí calificando y preparando para mañana. No, maestra, no. Y le digo, pero ¿por qué si no me va a pasar nada? Y entonces que me dice, no, maestra, la verdad es que le voy a contar que tenemos que cuidarla porque hay una amenaza sobre usted. Y yo, ¿cómo que hay una amenaza sobre mí? Dice, sí, es que al abrirse este bachillerato, los 30 alumnos que usted tiene aquí, ellos se iban a una escuela particular a la cabecera municipal. Y nosotros éramos la comunidad que más alumnos le daba a esa escuela. Y al quedarse aquí, los de allá ya amenazaron con que algo le iba a pasar porque le habíamos quitado. ¡Qué barbaridad! Entonces fue cuando le dije, no, 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 sí, a ¿cómo se llama? Sí, acompáñeme, no se preocupe, ¿no? Entonces ver cómo estaban preocupados por uno, cómo te cuidan y te vas dando una idea de cómo de veras la gente se interesa porque te sientas bien, porque estés a gusto. Yo cada vez que estoy en comunidad subo de peso, has de saber, porque la gente te provee, ¿no? Entonces le manda esto a mi mamá y le manda esto a mi mamá y entonces todo el tiempo la manera de cobijarte y darte cariño es con alimentación, con comida, ¿no? El taquito, la quesadilla, el kilo de tortillas que te mandan, la fruta, la verdura, todo, ¿no? Entonces, ahí luego otra experiencia muy padre fue, yo cada año organizaba viaje con mis estudiantes para llevarlos a conocer el mar. Algunos conmigo fue su primera vez de entrar al cine, de ir de conocer el mar, de ir a la ciudad, de subir una escalera eléctrica, de subirse a un elevador. Entonces, ver sus rostros, de subir un teleférico en Cuernavaca, fuimos a un lugar que había que subir por el teleférico. Yo dije, bueno, caben perfecto 7, suben 7, me esperan arriba y suben los siguientes 7 y no se atrevían a subir. Entonces, tuve que subir con 7, bajar, subir a los otros 7, bajar, subir a los otros. Ya después algunas personas me ayudaron para la bajada, ¿no? Después de que recorrimos todo y yo también voy a tener que estar así.
ya algunos chavos se animaron a hacerlo solos. Lo mismo me pasaba con las escaleras eléctricas, pero una vez un grupo que llevé al mar me encantó porque una niña le da la mano a otra niña y le dice, dame la mano, manita, es mi primera vez, ¿no? Y Qué entonces, bonito. sí, entonces ver sus caras cuando ven el mar, rogarles que al día siguiente los voy a volver a llevar al mar, pero que ya es hora de irnos porque eran 8 horas y no querían salir del mar. Entonces, todo ese tipo de cosas que también son aprendizajes, porque hacíamos recorridos no solo de sitios naturales o sitios históricos, sino también ver otras posibilidades de cosas que podían hacer de proyectos al venir de comunidades con la diversidad de granos, semillas y productos. Entonces los llevaba yo a tiendas donde ofrecían productos diferentes, que era el de hacer aretes, hacer pulseras, collares con granos y semillas. Entonces, de repente un estudiante se acerca y me dice, maestra, usted nos platicaba, pero ahorita que lo veo, me doy cuenta que eso sí lo podemos hacer. Yo creí que no podíamos, pero ahorita que lo veo, me doy cuenta que sí se puede hacer. Entonces, ver cómo vas detonando algo, esas caídas de 20, ese despertar así de, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ver algunos que se animan al vincular estudiantes de comunidad con estudiantes de la universidad, porque estuve en un proyecto donde estudiantes de la universidad se iban a vivir a la comunidad conmigo, y platicar con ellos y entonces ver que sí podían soñar con ir a la universidad, que sí podían soñar con hacer otras cosas. Esa vinculación que se dio entre ellos fue pues, aprendizaje para los dos, ¿no? Un estudiante de la Ibero cuando me dice, ahora sí, para mí la migración tiene un rostro, porque antes solo eran lecturas que nos dejaban en las famosas materias de arte y tronco común, pero ahora cada vez que hablan de migración, yo pienso en mi gente de Tlapanalá. Y eso me quedó muy grabado, de mi gente de Claro. Tlapanalá, ¿no? Claro, porque además, bueno, solo como para señalar, acá en México y en las comunidades donde tú has estado, pues la migración hacia Estados Unidos, hacia ciudades mucho más grandes, centros urbanos, ¿no? Es muy común y es un flujo muy importante, ¿no? Y creo, Lupita, que todo esto que nos has ido narrando, ¿no? Desde tu infancia, tu vinculación con diferentes congregaciones religiosas, la manera en que has ido viviendo este proceso, tu arraigo al territorio. Yo creo que también esa calidez familiar en la que viviste te fue dando un perfil muy particular para vincularte muy cercanamente a tus estudiantes y a las familias. Y creo que eso fue lo que también, de alguna manera, te permitió a ti no quedarte como profesora únicamente, sino trascender a otros proyectos comunitarios que has hecho junto con otras compañeras, ¿no? Y en donde, bueno, también he tenido la oportunidad de formar parte de ellos. Y creo que sería interesante que nos comentaras y nos platicaras sobre el colectivo de raíces que nos unen, ¿no? Que yo creo que tiene mucho de esto Sí, que tú nos has ido narrando y que se consolida en un equipo de trabajo muy lindo, ¿no? sí, pues una de las comunidades en la que más tiempo permanecí es le podemos llamar que ya es de la región mixteca por las características que comparte de acá de Puebla, que es Tlapanalá. Entonces, que es un municipio con características de migrantes muy fuerte hacia Estados Unidos, principalmente a Nueva York, aunque luego con investigaciones nos fuimos dando cuenta que se van a otros lugares, pero donde los chavos están imaginando su futuro como migrantes, ¿no? Y los niños desde chiquitos no dicen quiero ser bombero, quiero ser policía, ¿no? Dicen quiero irme a Nueva York como mi papá, ¿no? Así desde preescolar ya te lo están diciendo. Entonces yo llego a trabajar en esa comunidad y llegan estudiantes de la Ibero, una estudiante de la Ibero y un estudiante de la Universidad de las Américas, con formación, una de nutrióloga y otra de antropóloga, a hacer su servicio social en la comunidad. Y donde ya también me empiezo a vincular mucho contigo, Marce, ¿no? Y empezamos a trabajar un poco cuestiones de investigación
y conseguimos un recurso que nos permitió trabajar con Indesol, ¿no? Con la Ibero y con Indesol, y pudimos hacer una investigación que se llamó El sueño de los que se van y la realidad de las que se vienen. Entonces es cómo el migrante se va con un sueño y las mujeres son las que se quedan luchando por la sobrevivencia de la familia. Nos andábamos en eso cuando al trabajar con los chavos del bachillerato, parte de su formación técnica era que hicieran proyectos productivos. Entonces decía, ¿cómo van a llevar a cabo proyectos productivos si no han reconocido la vocación productiva de la región y toda la riqueza que se tiene con las posibilidades? Y al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que están pidiendo de Estados Unidos los migrantes, están pidiendo que les manden fotos, videos, comida de las fiestas, porque eso sí, México es un pueblo fiestero, pero súper fiestero. Y entonces yo me doy cuenta que existe una gran añoranza por aquello que ya no viven allá. Y Mónica y Brenda, que son la antropóloga y la nutrióloga que estaban haciendo servicio social, también, y empezamos con inventarios, el inventario de las flores, el inventario de edificios, inventario de flora y fauna, de platillos, de plantas medicinales, de prácticas curativas. Vamos haciendo con los chavos del bachillerato, no fue nosotros, fue con ellos y con sus familias. Y al estar haciendo eso, nos vamos dando cuenta de precisamente todo esto que existe y que piden y añoran mucho del otro lado, ¿no? Y un poco que yo lo aprendí contigo, Marce, era caer en la cuenta de la fuerza de la cultura de la nostalgia, de todo esto que estaban extrañando. Entonces dijimos, bueno, lo tangible se los pueden mandar, pero lo intangible, es decir, las leyendas, las creencias, las narrativas, pues tenemos que volverlo tangible para que la gente pueda tenerlo más cercano. Y es cuando nos sentamos a soñar un poco y surge este proyecto, este colectivo que llamamos Raíces que nos unen. Es decir, no importa que estés acá o estés allá, existen raíces que nos unen. Y luego contigo, Marce, y gracias por la Fundación Rockefeller, que conocieron el proyecto, y se consigue financiamiento, bueno, lo conseguiste tú, Marce, financiamiento dijo, pueden publicar, tenemos para que publiquen un libro, escojan cuál quieren. Y ay, nos tienen a nosotros aquí sentadas y pensando súper emocionadas, y entonces decidimos sacar un primer libro que iba a ser sobre leyendas, que habíamos estado trabajando con los chavos, es decir, los chavos fueron los investigadores, los escritores, y la gente de la comunidad de todas las edades fueron los artistas que a través de talleres de pintura plasmaron en imagen lo que los chavos estaban indagando. Y los adultos mayores, ¿no? Los abuelos, los padrinos, los tíos, se volvieron los narradores. Entonces teníamos diferentes grupos de población participando en un mismo producto que se iba a lograr. Aunque la gente nos miraba como diciendo, estas están locas, ¿no? Luego yo les decía a los chavos, pongan nombre a su pintura porque vamos a sacar un libro. Y esto nada más nos está cuenteando. Cuando vieron el libro no daban crédito, porque además lo presentamos allá en la comunidad, que es padrísimo ver cómo la gente reacciona ante esto que es de ellos, que además se hizo con ellos, es de ellos y es para ellos, ¿no? Y entonces fuimos cayendo en la cuenta de varias cosas. Moni y Bren con toda su juventud, entusiasmo, entrega, entonces, ellos a mí me inyectaban también mucho ánimo, ¿no? Muchísimo ánimo para seguir, porque pues a mí me tocaba estar en la escuela de 8 a 2 o 3 de la tarde y luego en las tardes, pues irnos a recorrer las comunidades para talleres, los talleres de pintura, para entrevistas, pero no me importaba, porque además cuando haces lo que te gusta, que yo siempre he dicho, siempre he hecho lo que me gusta y me pagan por hacerlo, ¿no? Creo que esa es clave de que tú puedas compartir más estos procesos, vivirlos más fuertemente, porque es algo que te apasiona, ¿no? Es tu vocación, forma parte de tu proyecto de vida. Y además, a mí me ayudó mucho la posibilidad de vincular mi carrera, yo soy antropóloga,
con después especialidad y todo en cuestiones de docencia y educación popular. Y entonces, uniendo las dos cosas, pudimos trabajar padrísimo. Igual, Moni, Bren, tú, Marce, con esta formación tan rica de cada una, nos complementaba muchísimo y nos sigue complementando, ¿no? Y entonces, y claro, después de este primer libro se llamó De Duendes y Tesoros, que eran cuentos y leyendas, donde nos vamos dando cuenta que para mucha gente de la comunidad, entro en una tienda y veo una señora que tiene el libro abierto y le digo, está leyendo el libro de leyendas. Y me dice, ¿cómo ve, maestra? Y ya casi lo termino. Y en eso caemos en la cuenta de que para muchos de ellos era el primer libro que iban a leer completo de toda su vida, ¿no? Cómo llegaban y nos pedían los libros, llegaron del preescolar y la profesora nos pidió que si le podíamos dar unos libros porque los niños querían aprender a qué decían esas letras que estaban junto a los dibujos que algunos de ellos habían hecho. Entonces, bueno, se les dan los libros. Nos damos cuenta que hay una animación a la lectura, que es uno de los resultados que tenemos, ¿no? Por otro lado, llega un señor que me dice, oiga, maestra, le faltó tal leyenda, porque ya lo leí. Entonces te das cuenta que lo leyó completo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cuando convocamos para un segundo libro, un tema de investigación que era sobre fiestas y tradiciones, tuvimos muchísimo más gente y se nota precisamente en los libros, en la cantidad de participación que hubo y del entusiasmo de la gente para compartir información, para participar en lo de pintura, los chavos, sobre todo el trabajo en equipo, porque hacer comunidades y como hicimos sobre las fiestas de los pueblos, cada comunidad en equipo tenían que hacer la investigación y sacar el escrito en equipo, y no era de, no, sino ir integrando, ¿no? Entonces, y de ahí vino el de plantas medicinales, y ahora estamos soñando con el libro de platillos, pero junto con toda la cosmovisión en torno a la alimentación, ¿no? Pero este grupo, este colectivo de Moni, Bren, Marce y yo, nos enriqueció a todas y nos permite asumir los retos, porque de repente una dice, no, creo que yo ya no voy a participar, pero las otras están enfocadas, no, no voy a entrarle, ¿no? Porque no solamente trabajamos en eso, trabajamos también proyectos de investigación, pero para sistematizar, como fue el caso de un trabajo que hicimos con Oxfam, hemos ido creando la metodología de raíces que desde un sentido, desde un enfoque lúdico y artístico, es ir haciendo reflexión con la gente y que no se requiere que sepan escribir para poder expresar lo que han vivido, sus sueños, y entonces trabajamos a través de la pintura, a través del bordado, a través del autorretrato, estas expresiones y vemos cómo la gente se expresa mucho mejor. Entonces, y nosotras hemos ido también aprendiendo mucho en el proceso, ¿no? Porque además lo que te funciona con un grupo no necesariamente te funciona con el otro. Y nos tocó con 3 colectivos de mujeres indígenas, bordadoras de lana en la Sierra de Puebla, con cada grupo, aunque nosotros llevábamos todo preparado y eso, de repente teníamos que implementar cosas diferentes porque cada grupo tenía sus propias dinámicas y sus propias formas de organización y de expresión. Y entonces, y eso sí, creo que eso nos ayudó mucho, que siempre vamos abiertas, no a la rigidez de yo ya planeé y esto se tiene que hacer aquí, sino a ver, si estoy viendo que no resulta, veamos, démosles la vuelta por este otro lado, veamos, preguntar mucho a la gente también qué quiere, ¿no? Y eso a nosotros nos ha enriquecido porque hemos ido aprendiendo mucho en el camino. O sea, hemos aprendido entre nosotras, hemos aprendido con la gente y hemos aprendido en el proyecto, ¿no? Perfecto, no, sí, Lupita, yo creo que ha sido esta historia, pues, que nos has ido compartiendo, pues se va tejiendo claramente, ¿no? De manera sensible, participativa, ¿no? Colectiva. Y yo te querría, bueno, se nos está acabando el tiempo y la verdad es que 1 hora es nada para que nos compartas todo lo que has vivido en estos años y todo lo que te ha sucedido. Pero yo te querría hacer una pregunta para cerrar, o si tú también quieres compartir algo más.
de esa Lupita chiquita que nos decías al inicio, ¿no? Esa niña de 12 años que acompañaba a su mamá a la escuela. Yo te quiero preguntar si te imaginaste que ibas a vivir esto, ¿no? Si estaba entre tus sueños esta vida que has tenido o no, o eran otros. Y bueno, pues si has logrado lo que esperabas lograr cuando eras pequeñita. Bueno, lo que pasa es que entraba mucho este aspecto cultural que siempre te dice, ¿no? De que tú naciste para ser madre, para tener a tus hijos. Entonces luego cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo empecé a decir, quiero casarme, yo decía, voy a ser cazadora, voy a ser cazadora. Y luego ya decía yo, y voy a tener 2 hombres para que me ayuden en todo lo que necesito, ¿no? Ese era parte de mis sueños. Finalmente, pues sí, he tenido parejas en mi vida, pero la vida en comunidad, la vida con la gente fue la que me llevó a ir tomando decisiones así. Por supuesto, contando con todo el apoyo familiar. O sea, yo sí reconozco tener ¿cómo le llaman? Es el instinto maternal, podría ser. Pero tengo sobrinos, tengo ahijados que se iban conmigo a la comunidad desde bebés y entonces de repente sientes las ansias de ser mamá y todo. Y yo no estaba cerrada a eso, las mismas circunstancias no lo permitieron, pero yo no estaba negada a ser madre. Pero la verdad es que este proyecto como que se iba abriendo cada vez que conocía yo a alguien, yo decía, sí, sí quiero hacer esto, y sí quiero hacer lo otro, ¿no? Y quiero esto. Y entonces lo de ser madre fue pasando como un poquito a segundo plano, porque además me tocó convivir con muchos niños. También trabajamos cuentacuentos en la comunidad, entonces, y con exalumnos míos que al ser mamás y ser papás, pues me vuelvo un poco la abuela de sus niños. Entonces todo, y mi familia además me ha compartido vivir un poco la maternidad a través de los sobrinos y ahora un poco ser abuela con los sobrinos nietos que también, ¿no? Hasta me dicen hita de abuelita y que me aman y entonces como que la vida te va compensando con otras cosas y eso me permitió a mí ir soñando esto, porque seguramente si yo hubiera sido mamá, no sé cómo hubiera sido mi vida, porque a lo mejor yo hubiera tenido que decidir estar en la ciudad para poder darle la educación necesaria para que estuviera en la vida familiar, o sea, otro tipo de circunstancias. Y seguramente habría encontrado proyectos en la ciudad, ¿verdad? Pero mis circunstancias fueron así. Yo estoy enamorada de la vida rural y como yo le decía a mis estudiantes de la Ibero, o sea, no porque estén en comunidad, eso quiere decir que yo quiero que ustedes cuando terminen opten por irse a una comunidad. No, aquí lo importante es que en lo que ustedes se desempeñen tengan siempre presente que está esta realidad y que cualquier cosa que decidan, que hagan, que digan y todo, va a influir en esto, ¿no? Entonces, no, yo no te puedo decir, cuando era chica, no creo haberme imaginado estar en esto, pero se fue dando, se fue dando, se fue dando. Y nada más para cerrar, algo que para mí fue muy fuerte, fue cuando yo me voy a Pahuatlán, después de haber estado trabajando con equipos, ¿no? En Veracruz, en Jalisco, y llego a la Sierra de Puebla yo solita, y ver que pude abrir bachillerato, sumarme a la comunidad, dije, pues sí puedo caminar, o sea, siempre era el temor así de que creo que nunca voy a poder estar sin equipo, ¿no? Después ya estás con equipo, pero porque lo optaste, ¿no? Porque dices, quiero trabajar con equipo, pero no es algo que dijera yo, es que si no tengo equipo no hago nada. No, pues me lanzo y en el proceso se fue dando, ¿no? Entonces sí, sí, poco a poco se fue dando ese proyecto. Y ahora estoy, Ay, como les digo, siempre estoy recogiendo mis pasos porque estamos regresando a Tlapanala y así. Huaquechula para trabajar el proyecto de los libros, en otro tipo de relación con las mujeres, que además me está permitiendo disfrutar muchísimo la relación con ellas.
No, pues muy bien, Lupita, pues muchísimas gracias por compartirnos. Sabemos, pues, sé muy bien que el proyecto sigue, que el trabajo en las comunidades es algo que has mantenido a pesar, pues, de que ya estás jubilada, ¿no? Al contrario, esto, como bien dices, te ha dado el espacio y el tiempo para poder dedicarle a un trabajo mucho más acompañado, mucho más pausado, como dices, también de disfrutar, de platicar, de comer junto con las señoras de las comunidades y que seguramente vienen cosas también muy interesantes para darle continuidad a todo este trabajo que has hecho durante tantos años. Así que bueno, Lupita, muchas gracias por sumarte a estas 1000 mujeres que tejen la historia de América Latina y del Caribe. Ya pronto estaremos subiendo tu entrevista. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, Marce. Te mando un abrazote. Gracias, Lupita, un Gracias. abrazo. Órale, nos vemos. Adiós.